Tema: derechos humanos o garantías individuales. Sabemos que los derechos humanos o garantías individuales son los derechos fundamentales que pues todos los ciudadanos que somos del territorio mexicano, o sea de la República, que está desde el artículo primero al artículo 29 constitucional. El artículo primero que nos dice que se encarga de atribuirle los derechos humanos a todos los habitantes. El artículo 2 que prohíbe la esclavitud, que pues en algunos países todavía existe, y se hace una composición pluricultural. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la pluriculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo territorio o espacio geográfico. El artículo 3 que nos dice que establece la educación que es nacional, laica, gratuita y obligatoria. Y por si no sabemos qué es laico, es que es algo formal sin ninguna influencia de ninguna doctrina religiosa. El artículo 4 que dice establece la igualdad entre el hombre y la mujer, que a la protección de la salud, una vivienda digna, y se concede a la familia tener pues el número de hijos que ellos quieran, ¿verdad? Así como estos tienen el derecho y protección de sus padres, ¿verdad? El artículo 5 que establece la libertad de profesión, oficio, industria o comercio que se prefiera, siempre y cuando sea ilícito, o sea que vaya acorde a la ley y no se corrompa ninguna de ellas, ¿verdad? El artículo 6 que establece la libertad de pensamiento, pues tenemos la libertad de pensar, y por ende el artículo 7 también dice sobre la libertad de escribir y de publicar escritos, o sea, es acorde al artículo anterior, que podemos escribir sobre lo que pensamos. El artículo 8 nos dice que se establece el derecho de petición por parte de los ciudadanos a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pues son las personas que prestan servicios pues al Estado. La libertad es el artículo 9, la libertad de asociarse con objeto lícito, que es un derecho humano, ¿verdad? La libertad de asociarse, que consiste en la facultad de unirse y pues formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetos lícitos, o sea que pues vayan acorde a la ley, así como también pues retirarse de ellos. El artículo 10 que nos dice derecho de poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa. Esto nos permite que podemos tener, no sé, un arma siempre y cuando no se use con ninguna mala intención, solo para defensa. Y pues sí. El artículo 11 dice que establece la libertad de tránsito por todo el territorio nacional. Todo en absoluto que sea de pues México, podemos transitar sobre ello. El artículo 12 dice que se prohíbe el título de nobleza. Este es conocido por los, ¿cómo se llaman? Los que forman parte de la nobleza, que son los duques, los marqués, conde, vizconde y barón. Y pues eso ya no existe aquí, y por eso está prohibido. En algunos países todavía existe, ¿verdad? Creo que en España, si mal recuerdo. El artículo 13 dice que se prohíbe el fuero, a excepción de algunos funcionarios públicos. Lo que actualmente la ley trata de hacer es deshacerse de ellos. El fuero es los privilegios que tienen algunos funcionarios, tales como, no sé, los diputados puede ser. El artículo 14 dice que se prohíbe la aplicación de una ley en efecto retroactivo, o sea que tiene aplicación o validez a partir de un tiempo pasado determinado, y nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o bienes sin juicio previo. Por eso todos tenemos derecho a juicio para probar si somos inocentes o culpables, ¿verdad? Así sea el caso.
El artículo 15 que dice que se prohíbe la extradición de reos políticos. Esto quiere decir, no sé también si un delito se cometió en tal país, pues tiene derecho a, bueno, no derecho, más bien la obligación de permanecer en el mismo país. El artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, en domicilio, en papeles o posesiones, al menos que sea con justificación de un mandamiento escrito o de una autoridad competente. Esto puede ser también un ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue. Una orden de un juez puede ser un ejemplo, o no sé, sin fin, ¿verdad? El artículo 17 dice que nadie podrá hacerse justicia por sí mismo. O sea, ir contra la ley, algo que no sea lícito. Por eso está la ley que regula los comportamientos de la sociedad, ¿verdad? Pues, nadie puede hacerlo por sí mismo. Venganza, por así decirlo. El artículo 18 que dice se establece prisión preventiva solo por delitos que merezca pena corporal o privativa de las personas. El artículo 19 dice que se establecen, pues por ende, 3 días como máximo del anterior, ¿verdad? De la prisión preventiva. No puede exceder los 3 días. El artículo 20 dicen que se establecen los derechos para que los criminales sean informados sobre qué delito se les acusa. Esto es un ejemplo claro cuando un policía te arresta, te dice a qué tienes derecho y a qué estás obligado, por ejemplo, a guardar silencio, y también por qué se te acusa, de acuerdo a en qué artículo estás corrompiendo. A eso tenemos derecho. Y también tenemos derecho en el mismo artículo, a tener comunicación con quien nosotros deseamos. O sea, es la famosa llamada que tenemos después de ser arrestados. El artículo 21 dice que la multa máxima para un trabajador o un jornalero es de un salario acorde a lo de un jornalero. Si es un no asalariado, entonces vendría siendo la cantidad, el ingreso que tiene diariamente. No puede exceder, o sea, algo que no puede pagar. El artículo 22 dice que se prevé la pena de muerte. En México ya no existe, pero en algunos países sigue existiendo la pena de muerte, pero eso en México está prohibidísimo. El artículo 23, que nos habla sobre un juicio criminal, solo puede tener 3 instancias y nadie puede ser condenados 2 veces por el mismo delito. El artículo 24 establece la libertad de culto, o sea que podemos profesar la religión que queramos, o si queremos podemos profesar nada y no creer en Dios. Y esto es un claro ejemplo de que tenemos la libertad de religión, porque en algunos países todavía es una obligación y pues es una exigencia que tienen, no sé, para formar parte de. Y pues nosotros tenemos ese derecho, ¿verdad? Ellos es una obligación en algunos países. El artículo 25 dice que se obliga al Estado de planear la actividad económica y nacional del país o de un Estado. El artículo 26 dice que se obliga al Estado a organizar un sistema democrático. Esto es en México mediante la votación, ¿verdad? Esa es la obligación que tenemos, que tiene el Estado, y nosotros tenemos ese derecho de pues ejercer nuestro voto en las urnas para elegir a nuestro representante, ya sea un presidente, un diputado, yo qué sé. Y ¿qué más? El artículo 27 dice que tenemos derecho a la propiedad, o sea, tenemos el derecho a poseer algo que esté en nuestro nombre, y siempre puede ser mediado sobre la ley. La ley puede disponer de ello en ocasiones pues contadas. Dice el artículo 28, se prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas. Esto nos quiere decir, el monopolio para empezar es una situación de que tiene un privilegio alguien legal
o fallo de mercado en el cual existe un productor y es el único en la industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. Y entonces estas prácticas pues, o sea, son prohibidas ya. El artículo 29 dice que solamente el presidente de la República, en acuerdo con la Secretaría del Estado y la PGR, la Procuraduría General de la República, pueden suspender temporalmente todas estas tipos de garantías, pero solo en ocasiones contadas. Por ejemplo, no sé, cuando hay situaciones adversas que pueden poner en peligro la estabilidad de varias personas, y entonces es cuando deciden entrar y cortar esos derechos para que no salgan, por así decirlo, perjudicadas más personas, o sea, puede ser hasta la nación, y entonces ahí es cuando sus derechos pues pueden ser suspendidos temporalmente. Y por mi parte eso es todo. Espero haberme explicado bien. Muchas gracias.